Como les decía al comienzo, estamos en época de incendios. Ya ha habido algunos, aquí mismo, en la ciudad de San Sebastián, sin ir más lejos. Y siempre al día siguiente lo lees en el periódico, fue una estufa, fue un descuido, y a veces los daños son irreparables. ¿Cómo evitar en su casa, en la suya o en la mía, que se produzca un incendio, director de su escuela? Tendríamos que tomar una serie de medidas preventivas. Ahora mismo incendios en los hogares suele haber todo el año, pero sí se concentran especialmente en invierno. Los 3 meses de invierno, bomberos de Guipúzcoa y Donosti suelen atender en torno a 150 incendios en hogar. En el fondo, ¿qué tenemos? Pues va a empezar a hacer frío. Hasta ahora el tiempo este año nos ha aguantado muy bien, pero empieza a hacer frío, empezamos a utilizar distintos sistemas de calefacción, estufas donde colocamos ropa a secarse porque tenemos mucha humedad, me hace falta mañana y lo coloco en la estufa. Estufas que colocamos al lado de las cortinas o al lado de la cama para calentarnos nosotros y termina prendiendo la manta o esa cortina que teníamos. Ahí estamos hablando siempre de estufas de las de enchufar o de las de butano, las eléctricas, no de la calefacción central. Esa no pasa nada. No, estamos hablando de estos sistemas que generan muchísimo calor, bien mediante llama o resistencias. O sea, sentido común, no poner una estufa al lado de una cortina, por ejemplo, y no poner a secar una manta encima de una estufa, ¿no? Sí, es tan sencillo como eso. Las chimeneas, después del verano y cuando empiecen los fríos vamos a empezar a encender esas chimeneas. Las chimeneas, si las utilizamos durante todo el año, hay que limpiarlas. El trabajo de desolinador parece que iba a desaparecer, pero no. Lo primero es limpiarlas porque la creosota, esa resina que se pega a la chimenea, es la que prende fuego. Ya, hay que limpiarlas, y si no se han utilizado también, porque ha podido entrar algún animal, algún pájaro, cualquier cosa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que primero hay que limpiarlas. Luego, a la hora de utilizarlas, si utilizamos maderas secas, genera menos resina, menos creosota. Si utilizamos especies como el roble o la encina, son maderas duras con un poder calorífico importante y apenas generan resinas. Sin embargo, si utilizamos pino o abeto, con eso vamos a ensuciar muchísimo más la chimenea. ¿Cuál es la fuente de calor más peligrosa a la hora de valorar si se va o no a producir un incendio? No hay fuentes más o menos peligrosas, sino la utilización que hagamos de ellas. Por ejemplo, independientemente de la fuente de calor, la ventilación siempre va a ser muy importante. Tengamos braseros de leña o carbón, o tengamos una estufa vieja de butano, una chimenea. Lo importante es que tengamos una ventilación y que el monóxido que se va a generar en esas combustiones no se quede acumulada en la habitación que estamos nosotros. Ya. Bueno, ¿y qué me dice de las calefacciones centrales, de las calderas, esas calderas que tenemos todos pues en el baño o en la cocina, fundamentalmente en la cocina, a veces en el exterior? Cuando están en el exterior, mucho mejor, dicho sea de paso, ¿no? Eso es. Las calderas, ya las de última generación, se colocan así todas en el exterior. Las que se colocan en el interior también suele ir aparejado, depende del tipo de gas con la que funcionen. Podemos tener unas rejillas en nuestra cocina, o bien abajo o bien arriba. ¿Qué sucede? Que cuando estamos a 2 grados o a -2, tapamos la rejilla. Pero por ley es obligatorio tenerlas. Es obligatorio. Abiertas. Cuando nos pasa la inspección del gas cada 4 años, por ejemplo, va a mirar que la rejilla existe y que está limpia. Pero ¿cuántas veces pasa el inspector a las 3 de la tarde y a las 3:30 volvemos a tapar la rejilla? Exactamente. ¿Tan malo es tapar esa rejilla? Sí, porque si vamos al número de muertos, en los incendios el 70% es por inhalación de gases o monóxido y no tanto por el efecto directo de una llama. Entonces, si estamos obstruyendo el sistema de ventilación que se ha montado, en ese sentido es que nosotros mismos estamos generando el riesgo de que, ¿qué suele pasar? Navidades o un puente largo de invierno, una familia que se desplaza a una chabola, a una borda o una casa rural, y el domingo a la mañana despertamos con las noticias de 4 personas intoxicadas, 2 de ellas fallecidas, a las otras 2 las han llevado al hospital, y estamos hablando de concentraciones de gases monóxidos y que al final son los que nos matan, esas inhalaciones de gases. Hay otros incendios que se producen en estas fechas en las que vengan los famosos cohetes, las bengalas.
no quiero mirar a ningún sitio, pero algunos saben muy bien que las han utilizado y todavía no sé muy bien si han identificado pues a los autores de Trincherpe, por poner un caso, ¿no? La gente que duerme y que fuma suele ser también, aunque parezca mentira, otra causa habitual. Aunque parezca mentira, el hecho de fumar en la cama, el quedarte dormido y esa colilla que termina en la almohada, o ese cigarrillo que apagamos en el cenicero, o pensamos que hemos apagado, luego el cenicero con 4 o 5 colillas lo tiramos directamente a la basura y esa basura termina prendiendo. Hay que echarle agua, siempre. Hay que echarlo. Pero es sentido común, ¿no? Porque echar una colilla a una basura encendida, no sé a quién se le puede ocurrir. En el origen de la mayoría de los incendios está el despiste humano. Claro. Las recomendaciones que damos nosotros en la Fundación Subescola son de sentido común. Y la gente nos suele decir, oye, pero que no habéis inventado nada. No, pero es que para dar solución a estos problemas no hay que inventar nada, hay que seguir el sentido común. En su escuela, que está en Ordizia, dais clases a particulares, también a empresas. Es una de las cosas habituales que hacéis cada día, ¿no? Sí, nosotros tenemos 3 actividades principales. Una es la de formación, otra de sensibilización, donde abarcaríamos esta entrevista de hoy, por ejemplo, y otra de I+D. En formación, nuestra formación va desde la formación a particulares, a trabajadores de empresa y bomberos profesionales. Y el trabajador de empresa depende del tipo de empresa, los productos con los que trabaja, su actividad va desde una formación básica a una formación avanzada con equipos respiratorios. Íñigo Aldasoro, está muy bien saber todo esto, pero ¿y cuando el incendio se produce por las causas que hemos comentado u otras? ¿Qué hay que hacer? Sobre todo, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando hay un incendio? Algunos dirán, hombre, esto no va conmigo, esto puede ir con cualquiera, dentro de un rato, hoy, ojalá no, puede padecer un incendio en su casa. En un momento te voy a preguntar, Íñigo, precisamente por eso, de cómo actuar y sobre todo, qué es lo que no hay que hacer. No te vayas. Venga, gracias. Nosotros seguimos la marcha del programa, algunos consejos de cómo evitar que en nuestra casa, que en nuestra empresa se produzca un incendio. El director de su escuela nos lo ha dejado claro, sentido común, pero a pesar de todo hay cosas que resultan inevitables, por un despiste, como decíamos antes, o por cualquier otra circunstancia. ¿Qué debemos hacer y sobre todo qué no debemos de hacer cuando se produce un incendio en nuestra casa o en nuestra empresa? Lo primero que tenemos que hacer, y quizás lo más difícil, es mantener la calma. Mantener la calma... Pero esto se dice fácil, ¿eh? Claro, pero es lo primero que tenemos que hacer. Mantenemos la calma, llamamos al 112. ¿Qué no deberíamos de hacer? Llamar al 112 para decir, tengo fuego en la cocina. Me está ardiendo la cocina. Ya, pero tengo una sartén ardiendo. Te hacen muchas preguntas en ese momento, y de dónde llama, y hay niños, y porque te hacen cuestionarios amplios. Ellos quieren medir, en función de las respuestas, qué servicio te van a tener que dar, qué camiones van a tener que utilizar, cuánta agua, lo que sea. O sea, mantener la calma y llamar al 112. Y avisar. ¿Qué no tendríamos que hacer? Pues imagínate, en la cocina una sartén ardiendo. Lo que no debemos hacer nunca es echarle agua. ¿Y cómo se apaga eso? Pues tendríamos que, o bien le ponemos una tapa, o cogemos un paño húmedo y tapamos esa sartén. Húmedo sí. Húmedo sí, pero no agua. Hace el efecto contrario el agua. Sí. Provoca una explosión y generalmente termina con el extractor o la campana también ardiendo. Ya. Quizás la avería más frecuente en casa, en el ámbito de los incendios. En muchas casas, por intervenciones, todos los años podemos tener 30, 40 intervenciones de campanas extractoras que han prendido fuego. Y Diego, otros consejos útiles en ese momento de nerviosismo cuando se está quemando nuestra casa o la del vecino. ¿Por qué? ¿Y cuando se quema la casa del vecino? ¿Qué podemos hacer? Dar el aviso igual en tu casa o en la del vecino. Lo importante, si no podemos hacer nada, es cerrar puertas y ventanas, es quitarle ventilación a ese fuego. Los fuegos, si le quitamos el oxígeno, se apagan solos. Entonces vamos a ir cerrando puertas, podemos ir colocando trapos, toallas, para que el humo no pase de habitación en habitación, y lo que procuramos es confinar ese incendio en ese habitáculo. Cuando sabemos que hay personas dentro, es un instinto natural y humano, ¿no?, intentar sacar a esas personas. ¿Esa es una buena decisión? ¿Cuántas personas han intentado ayudar a alguien que creían que estaba en un sitio? A veces sí está, a veces no. Claro. Y los que han ido a ayudar también se han quedado por el mismo motivo. Incluso les ha pasado a los bomberos en su día de fiestas, en vacaciones, e intentar... Es difícil valorar, y a veces decimos, esto no lo puedes hacer, y al final terminas haciéndolo. Lo que nos mata, tenemos que seguir. El consejo del libro es no ayudar. No ayudar. Claro, si está mi hija,
ayudas. A ver quién no entra. Sí, está tu hija o hay un vecino y donde dices, bueno, pues yo entro en un momento, porque parece que no te va a pasar nada, ¿no? Porque lo peor, decíamos antes, es el humo. Sí, es el humo. Son los gases y esas partículas que están en el humo. En cuanto, es que no hace falta tener un incendio, si hemos encendido una chapa, una económica, una chimenea, un poquito de humo en la cocina, te ahogas a los 3 segundos, ¿no? Y empezamos a toser enseguida y claro, los segundos, es que 4 bocanadas, depende de lo que estés inhalando, te quedas allí. ¿Los bomberos tienen ideas de bombero? Los bomberos suelen tener que recurrir a muchos sistemas porque cada intervención es distinta, puedes tener materiales para esto, tienes prevista esta solución. Y luego cuando te encuentras en el sitio, pues tienes que tener ideas de bombero. Quien vive en una casa de madera, de las casas antiguas, ¿está más inseguro que quien vive en una casa de hormigón? Una casa de madera, si seguimos los consejos de prevención que hemos comentado, la probabilidad de que se dé un incendio es exactamente la misma que en otra. Las medidas, si se produce ese pequeño conato de incendio, tienen que ser las mismas, cerrar y demás. Llamamos al 112 y serán los bomberos los que nos digan tenéis que actuar de esta forma, tenéis que confinaros, tenéis que evacuar el edificio. No existe ningún planteamiento mágico, sentido común como decíamos, ¿no? Sí, sí. Y queda claro que es la época esta en la que los incendios domésticos son más numerosos como consecuencia fundamentalmente de las fuentes de calor. Sí, en estos 3 meses de invierno y según las estadísticas, incluso esas semanas de frío polar que solemos decir, se concentran muchísimos incendios debido a esos sistemas de calefacción o el uso que hacemos de esos sistemas. Pues Íñigo, han anunciado un descenso de temperaturas importante para el fin de semana próximo. Sí, a partir del domingo cambia el tiempo, va a bajar mucho la temperatura y nosotros en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, hemos empezado a anunciar y haciendo llegar a la gente qué medidas de prevención tomar y que a ver si este año, después del invierno, podemos decir que han bajado las estadísticas de siniestralidad. Pues en la reunión de trabajo de esta casa un día decíamos, vamos a hablar de lo obvio, de lo que todo el mundo creemos que sabemos, que luego no sabemos, con un experto, un bombero. No, vamos a llamar al director de su escuela de Ordicia, que entre sus trabajos está el de dar consejos para evitar males mayores, porque en fin, el incendio generalmente no es bueno, aunque es mejor llamar a los bomberos por si acaso, ¿no? Sí, sí, los bomberos siempre... No pasa nada, aunque luego haya que volver a llamar para decir no vengan, ¿no? No pasa nada, los bomberos siempre te dirán, preferimos gastar en gasoil que en agua, preferimos salir y que luego a mitad de camino nos comuniquen falsa alarma y nos volvemos al parque, prefieren eso que no llegar tarde, el fuego evolucione en muy pocos minutos y que para cuando lleguen ellos ya sea tarde. Ya, pues por si acaso llamen, si creen que hay que llamar, llamen, porque para llamar otra vez y decir vuelvan tampoco pasa nada, porque en estos casos como en tantos la rapidez es fundamental y cuanto antes se dé el aviso, mucho mejor. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros y darnos esta oportunidad de, antes de que empiecen los fríos y esa concentración de incendios, el dar los mensajes de prevención. Eskerrik asko, Íñigo. Muchas gracias.